Tendremos primero la parte de matrices. ¿Qué es una matriz? Vamos a ver acá, mira. Definición. Se denomina matriz a un arreglo rectangular de elementos dispuestos en filas horizontales y columnas verticales, que se encierran entre corchetes o paréntesis. Para representar a una matriz se utilizan las letras mayúsculas, ¿ya? Y a los elementos con letras minúsculas. Veamos un pequeño ejemplo, mira. En este caso, una matriz de m filas, n columnas. Tendríamos elemento 11, pi, puntos suspensivos 2, y aquí 3, 19, puntos suspensivos menos 4, puntos suspensivos 7, puntos suspensivos 30, puntos suspensivos raíz de 3. ¿Correcto? Entonces, si nosotros hablamos a él, le llamamos las filas, ¿no es cierto? Y la disposición de acá se llama las columnas. Correcto. Nosotros también tenemos algo más. Lo que acabo de encerrar se llama el orden de una matriz. ¿Y qué es el orden de una matriz? El orden de una matriz es aquel que cumple la representación de decir cuántas filas y cuántas columnas tiene dicha matriz, ¿no es cierto? Se llama orden o dimensión de una matriz. Veamos acá. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿cuántas filas tenemos acá? M. ¿Y cuántas columnas tengo acá? N. O sea, acuérdate que las filas son cantidades horizontales y las columnas son las cantidades verticales. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. En forma general, una matriz se representa de esta manera. Te indico, por ejemplo, lo siguiente. Observa acá. En este caso, digo el elemento 1, 1, ¿por qué? Porque está en la primera fila y está en la primera columna. Por ejemplo, si yo me poso sobre este dato, ¿por qué es 3, 2? Porque está en la tercera fila, pero en la segunda columna. ¿De acuerdo? Porque en este caso, mira, me poso en este elemento. ¿Y por qué el orden es 3n? Porque está en la tercera fila, pero en la enésima columna. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú tienes que acordarte en la forma general de una matriz. Luego, por ejemplo, tengo acá yo, ¿no? Dada la matriz 2, 5, 4, 1, 2, 3, 0, menos 2, en este caso 7. Si yo te digo que sumes o encuentres el valor de A, que es igual a A1, 2, más 3 veces A3, 3, menos 3 veces 2, 3, ¿qué hago? Miro dónde está ubicado, ¿no es cierto? La condición, el A1, 2. Profesor, el A1, 2 está ubicado en la primera fila, pero en la segunda columna. En la primera fila, ¿no es cierto? Pero en la segunda columna. ¿Quién está allí? El elemento 5. ¿Correcto? Luego, el 3, 3 se ubica en la tercera fila y la tercera columna. Tercera fila y tercera columna, que en este caso sería 7. Y el otro sería 3. Y reemplazamos. Y ahí nos queda en este caso 17. ¿Ves? Ahora, ¿a qué denominamos matrices especiales? Por ejemplo, aquellas matrices como la matriz rectangular, ¿no es cierto? En donde decimos que es aquella que tiene una cantidad de filas y columnas diferentes. Dentro de esta matriz rectangular tengo a la matriz fila y a la matriz columna, que son casos especiales de la matriz rectangular. ¿Qué es una matriz fila entonces? Una matriz fila es aquella matriz que consta de una sola fila, pero tiene enésimas columnas, siendo n mayor o igual que 2. Vemos un ejemplo, mira, acá tengo una sola fila, en este caso tengo una fila, pero tengo 4 columnas, 1, 2, 3, 4, ¿correcto? ¿Y cuántas columnas tengo acá? ¿O qué matriz tengo acá? La columna. Profesor, ¿y qué es una matriz columna? Es aquella matriz que consta de una sola columna, pero de varias filas. Como puedes apreciar acá, ¿no? Una sola columna, pero varias filas, ¿correcto? Entonces decimos 3 filas, una columna. ¿Qué más tenemos acá? A una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? En el caso de la matriz cuadrada, es aquella matriz en donde el número de filas y el número de columnas son iguales. ¿Ya? El número de filas y el número de columnas es igual. Entonces aquí vamos a notar algo adicional. Si te das cuenta, en este caso m y n, ¿cierto? Que llegaría a ser la última condición, se convertiría en n y n. ¿Por qué? Porque son iguales las filas y las columnas. Pero aquí va a aparecer la condición ij, que en el caso de la diagonal, el i y el j son iguales porque es el 1 y el 1. 2, 2, 3, 3, en este caso m y n que son iguales.
Y cuando el I es menor que J, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el primer elemento que sí es 1, que es menor que 3, 2 es menor que 3, y aquí el I mayor que J, por ejemplo, el 3 es mayor que 1, el 3 es mayor que 2, ¿correcto? Así se organizan dentro de las condiciones. Pero en la matriz cuadrada aparece un elemento adicional, que en este caso es esta condición que tienes acá, que se llama diagonal principal, que lo vamos a denominar ahora con una ADP, ¿sí? De mayúscula por mayúscula. Por ejemplo, yo tengo la matriz 3, 2, 1, 6, 4, 8, 5, 7, 9. Si te pregunto cuál es la traza de la matriz cuadrada, la traza, aparece una propiedad, ¿no es cierto? Dices, la traza es aquella condición que se encuentra o que vamos a desarrollarla a partir de sumar los elementos de la matriz de la diagonal principal. En este caso de 3 más 4 más 9, que sería 16. Pero la traza tiene varias propiedades. En forma general, ¿cómo se denota una traza? Como la sumatoria del I1 hasta el enésimo. Cuando el A es I, o sea, cuando el I y el J son iguales. Por lo tanto, tengo el A1, 1, el A2, 2, en este caso 3, 3, mira, 3, 3, se nos ha ido acá 3, 3, y el ANN, ¿correcto? ¿Qué propiedades tiene la traza? Aquí viene lo bonito. La traza, por ejemplo, dices, una suma, ¿no es cierto?, de dos matrices, si yo le aplico la traza, se separa en la traza de A más la traza de B. Si yo tengo un escalar, porque esto no es una matriz, sino una cantidad constante, si tengo un escalar multiplicado a una matriz y le aplico la traza, simplemente esa traza tiene la facultad de salir fuera de la expresión y se queda acá multiplicando la traza. Pero cuando tengo la traza de una multiplicación es igual a la traza de la multiplicación, pero cambiando el orden de los datos. Si aquí era A por B, ahora es B por A. ¿Correcto? Y aquí vienen condiciones especiales de la traza. Mira, en el caso de que tengas una 3 por 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no es cierto? Si yo quiero hallar la traza del A cuadrado, de esta matriz al cuadrado, dices el A cuadrado más el E cuadrado más el I cuadrado más el doble de D por B, de G por C más H por F. Y ya tienes desarrollado la traza del A cuadrado. Pero si tú tienes la traza del A por el A transpuesta, mira, el A por el A transpuesta, ve llevando tu cuenta. Entonces en este caso es el A cuadrado más el B cuadrado más el C cuadrado más el D cuadrado más el E cuadrado más el F cuadrado más el G cuadrado más el H cuadrado más el I cuadrado. O sea, es la suma de todos los elementos elevados al cuadrado. Pero si tienes la traza de una inversa, aquí tienes algo adicional. Tendrías 1 sobre la determinante que multiplicaría a estos elementos. ¿Cómo los sacamos? En este caso, los 4 que están arriba, A, B, D, E, que sería el primero. Los 4 que están debajo, que en este caso sería E, F, H, I. Y los 4 que están en los extremos, A, C, G, I. Y encontramos este desarrollo, ¿correcto? Desarrollamos esta determinante de 2 por 2. Sumamos los 3 y le dividimos la determinante de A. Y así encontramos nuestro dato, ¿correcto? Seguimos a la siguiente condición. Mira, en las matrices cuadradas especiales. En los exámenes de admisión ha venido mucho estas matrices especiales cuadradas. Por ejemplo, tenemos a la matriz triangular superior, aquella cuyos elementos superiores son diferentes de 0 y los inferiores son ceros. En este caso, a esto se llama diagonal principal, no te olvides. Si tú me preguntaras estas barritas, ¿qué me estás preguntando? Su determinante. Entonces, ¿cuánto vale la determinante de una matriz triangular superior? La teoría dice que es la multiplicación de los elementos ubicados en esta diagonal. O sea, 3 por 8 por 2. Ahora, vamos a una triangular inferior. En la triangular inferior decimos que ahora los elementos de la parte inferior son diferentes de 0 y los de la superior siempre serán ceros. Si yo quiero la determinante de ese dato, entonces diría también el producto de los elementos ubicados en su diagonal principal. ¿Correcto? Una observación. Si te preguntaran sobre la traza de la inversa, podemos aplicar la propiedad que hemos visto en la traza, pero en este caso es mucho más fácil decir que cuando son triangulares, ya sea inferiores o superiores, ¿no es cierto? Que en este caso es superior y en este caso es inferior. El desarrollo es el mismo. ¿Qué decimos? La suma de las inversas de los elementos ubicados en su diagonal principal. 1/3 más 1/8 más 1/2. 23 24. En este caso, 1/4 más 1/3 más 1/8. 17 24. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es una matriz diagonal?
Una matriz diagonal es aquella matriz cuyos elementos de la diagonal principal son diferentes de 0 y el resto de elementos son nulos, ¿cierto? Ya está. Puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, 5 por 5, n por n. En la matriz escalar, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, mira. Cuando hablamos de una matriz escalar, hablamos de una matriz diagonal, en donde los elementos de su diagonal son iguales. Si es de 2 por 2 sería, y los elementos es 3, sería 3, 3. Si es de 3 por 3, si es 5, raíz de 5, sería raíz de 5, raíz de 5, la escalar. La matriz identidad, si es de 2 por 2, los elementos son, y la matriz identidad es una matriz diagonal. Entonces los elementos serían, en este caso, 1, 1 y ceros por encima y bajo las diagonales. Si es de 3 por 3, la diagonal principal son 1, 1, 1 y por encima y por debajo son ceros. Si es de 4 por 4, la diagonal principal es 1, 1, 1 y por encima y por debajo son ceros. ¿Qué propiedades tiene la matriz identidad? Por ejemplo, que toda matriz multiplicado por la identidad o toda identidad multiplicado por la matriz sigue siendo la misma matriz. O toda matriz elevado a la enésima potencia sigue siendo la misma matriz. O la identidad en este caso, que es la misma matriz. Pero si una A se multiplica por su inversa o la inversa se multiplica por el A, siempre quedará la identidad. ¿Ya? La identidad. Te vayas a olvidar. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una matriz simétrica? ¿Qué es una matriz simétrica? Mira, simétrica. Decimos que es simétrica cuando su A es igual a su A transpuesta. Profesor, entonces, si yo hago la transpuesta, ¿qué digo? La transpuesta era cuando la fila se convertía en columna. O sea, este 2, 5, 11, lo escribo así, 2, 5, 11. Este 5, 4, 17, escribo 5, 4, 17. O sea, de lo que era una fila se ha convertido en una columna. Y si hacemos eso secuencialmente, se llama en este caso transpuesta. La matriz antisimétrica ahora. ¿Cuándo son antisimétricas? También llamado hemisimétrica. Y una antisimétrica es aquella matriz donde A es igual a su menos A transpuesta y donde sus elementos del centro, A1, 1, A2, 2, A3, 3 hasta ANN son nulos, ¿correcto? Entonces vamos a decir, por ejemplo, para que sea antisimétrica, todos los elementos de acá deben ser ceros, pero si este es 4 es menos 4, si es 7 menos 7, si es 6 menos 6, ¿correcto? Y de la misma manera, por ejemplo, acá si puedes observar la condición, cuando lo transformamos en su transpuesta, pues se convierte en el negativo de la condición original. Por lo tanto, es una antisimétrica. ¿De acuerdo? Acuérdate que un detalle, si nosotros tenemos una antisimétrica, pero esta es antisimétrica, es de orden impar, ¿qué significa? Que tiene una fila, una columna, tres filas, perdón, claro, una fila, una columna, o es una 3 por 3, o es una de 5 por 5, o es una de 7 por 7. ¿Qué quiere decir impares? Que sus filas y sus columnas son impares, ¿cierto? Si es de esa manera, su determinante automáticamente es 0. Mira, acá te dejo un ejemplo. Este dato de aquí, ¿cierto? Que lo teníamos acá. Si yo lo desarrollo como antisimétrica, me debe quedar 0 y ahí se comprueba. ¿De acuerdo? Y ahí se comprueba. Siempre. En el caso de la idempotente, ¿qué es una matriz idempotente? Es aquella matriz en donde su A cuadrado era igual a su A, ¿no es cierto? A su misma matriz. En el caso de la nilpotente es cuando su A cuadrado es igual a 0 o a la matriz nula, y eso le consideramos nilpotente. En el caso de la involutiva es cuando la condición involuciona, pero se convierte en una identidad, ¿de acuerdo? Se convierte en una identidad. Ahora, como definiciones adicionales tenemos a la matriz singular y a la matriz no singular. La singular es cuando la determinante de la condición es diferente de 0 y en la matriz no singular es cuando la determinante del sistema, en este caso de la no es cierto, es diferente de 0, por lo tanto si es no singular. La singular es que la condición sea 0 y la no singular es que la condición sea diferente de 0. ¿Correcto? Muy bien. Una siguiente vista. Igualdad de matrices. Cuando hablamos de la igualdad de matrices decimos que son aquellas matrices que tienen el mismo orden, ¿sí? Son aquellas matrices que tienen el mismo orden. Por lo tanto, vamos a decir que son iguales cuando los elementos que están ubicados en la misma posición deben ser los mismos, ¿correcto? ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Ya lo dije hace rato. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Claro, la transpuesta de una matriz, te lo dije, es cuando las filas se convierten
en columna, mira. Es cuando esta fila, que en este caso es 2, 1, se convierte en columna, 2 menos 1. 3, 5, 3, 5, 7, 4, 7, 4, ¿correcto? Y esto tiene propiedades, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el A transpuesta, transpuesta? Cuando hay dos transpuestas, se anulan y se queda simple, ¿no es cierto? En este caso, mira, si hay 3, yo digo transpuesta, la transpuesta es la matriz simple. Y como todavía un A transpuesta, me queda transpuesta. ¿Correcto? Y en el caso de A por B transpuesta, siempre va a desarrollarse como B transpuesta por A transpuesta. Primero anteponemos al segundo elemento, a la segunda matriz y luego a la primera matriz. ¿Correcto? ¿Qué son las operaciones con matrices? ¿Qué son las operaciones con matrices? En las operaciones tenemos a la adición o sustracción de matrices, que en este caso va a ser la condición de, por ejemplo, se van a adicionar o se van a restar cuando las matrices tengan el mismo orden. Es un primer requisito. Y por ejemplo, mira, si yo sumo acá 7 más 8, ¿no es cierto? Me queda 15, luego me queda 6, luego me queda, en este caso 0, luego me queda 2, luego me queda 10, luego me queda 5, ¿correcto? Y lo mismo sucede para la resta, b menos a. Y ahí tengo las condiciones de la resta, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasaría con la matriz, con la multiplicación de un escalar por una matriz, ¿no? La multiplicación de un escalar por una matriz. Profesor, ¿qué pasa? Es fácil, ¿no? Cuando es un escalar es una cantidad cualquiera. Y cuando se va a multiplicar, simplemente coge y multiplica a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Por separado, ¿correcto? O sea, por ejemplo, si tengo este 2 de acá, lo voy a multiplicar, ¿no? Lo voy a multiplicar y la condición se va a multiplicar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 7, 2 por 5, 2 por 6 y 200. En este caso sale, ¿no? En 2, 4, 6, 14, 10 y 12, ¿no? 14, 10 y 12. Y ahí tendríamos la condición que estábamos buscando. Vamos a otra vista, mira. Multiplicación de matrices, lo más complicado para los alumnos. ¿Cómo se multiplica matrices? Se multiplica la fila por la columna, ¿sí? Se multiplica la fila por la columna. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que el A y J, M por M, y el B, en este caso B por K por J, es de orden M por P y el otro es de orden M por P también. Entonces la condición C, ¿no? Se comparan las condiciones de los órdenes y se encuentra la identidad. Por lo tanto, entonces ya tendríamos la multiplicación. ¿Cuándo se multiplica? Cuando el elemento de las columnas del primero es igual al de las filas del primero. Y ahí se van a multiplicar, generando pues obviamente el M por el N, ¿no? Que sería el nuevo orden. Por ejemplo, si tengo 2, 1, 4, 3, 5, 3, y acá tengo lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso para multiplicarlo? Tengo que verificar el orden. El primero es de orden 2 por 3 y el segundo es de orden 3 por 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Cuando se multiplica, me generaría una matriz de orden 2 por 2, ¿sí? Una matriz de orden 2 por 2. ¿Correcto? Entonces eso es lo que tendríamos en dicha condición. Y se va a multiplicar la fila por la columna. Mira, la fila por la columna. Si multiplico la fila que es 2, 1, 2 y la columna que es 5, menos 3, 4, menos 3, 5, menos 3, 4, perdón. Y se van a multiplicar, ¿no es cierto? Se van a multiplicar. Entonces una vez multiplicado, se multiplica así, ¿ve? Primero con primero, 10, segundo con segundo, menos 3, tercero con tercero, menos 10 en este caso. ¿Cuánto sumado todo esto? Sumaba, en este caso, sumaba, ¿no? En este caso menos 1. ¿Por qué? Porque se multiplica, pues, ¿no? El 5, 2, 1 por menos 3, menos 2 por 4, y ahí se va colocándose la condición que se está tratando de utilizar, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos en cuenta para este tipo de estructuras, ¿correcto? Para ese tipo de estructuras. Entonces, ¿se multiplica? Sí, se multiplica, pero ¿cómo? Se multiplica la fila por la columna. Acuérdate que la primera matriz es la que aporta las filas y la segunda matriz es la que aporta las columnas, ¿ya? La primera es la que aporta las filas y la segunda es la que aporta las columnas. Entonces, teniendo en cuenta esa referencia, nosotros tendríamos que ver cómo, ¿no? Cómo le damos forma a la condición, ¿no es cierto? Entonces, es facilísimo, ¿no? Facilísimo multiplicar la fila por la columna para nosotros tener en cuenta, ¿no? Para nosotros tener en cuenta este tipo de estructuras, pues, ¿no? Entonces, mira, fila por columna, ¿no?
fila por columna y fila por columna. Lo que ves ahí multiplicas y se reduce a esto. Eso es en cuanto a la multiplicación. Ahora, ¿qué propiedades nos interesan a nosotros y nos aportan mucho en un examen de admisión? Por ejemplo, si yo tengo el A más B y el B más A, claro, la propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Si tengo un A más B más C igual a A más B es igual a C, ¿no es cierto? Más C es igual entonces también a A más B más C en este caso. Acuérdate que lo que tú vas a tomar en cuenta en la asociativa es asociar, ¿no? Asociar los datos de manera diferente. En el caso de la distributiva con respecto a un escalar, yo puedo multiplicar este K al primera matriz y este K al segundo, ¿no es cierto? A la segunda y tener la condición. En el caso de la transpuesta, cuando es una suma o una resta, la transpuesta sí te permite desdoblar en A transpuesta más menos B transpuesta cuando es una suma, más no cuando es una multiplicación, ¿eh? ¿Qué dice cuando tienes una constante por una matriz? La constante puede salir fuera de la matriz y sigue siendo la constante por la transpuesta. En el caso de la distributiva, pero cuando yo te doy todas matrices, ya no escalar, sino matriz, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, ¿no es cierto? Que la transpuesta, el K sale directamente y el A sería transpuesta, ¿correcto? En el caso de la distributiva, yo puedo decir que esta matriz se multiplica por A y por B y te queda CA más CB. En la asociativa, aquí, ¿no es cierto? Vamos a asociarlos convenientemente. Puedo agrupar los dos primeros, luego puedo agrupar los dos segundos, ¿no es cierto? Y sigue siendo la misma condición. No te olvides que la transpuesta, cuando hay una multiplicación de la transpuesta, salir como B transpuesta por A, ¿sí? En este caso B transpuesta por A transpuesta. Y luego tendríamos el elemento neutro. Toda matriz multiplicada por 0 es 0. Si A por B es igual a B por A, entonces, ¿cómo se llaman estas matrices? A conmutables. Pero si es igual a menos B por A, se llaman anticonmutables. En toda, mira, estamos acá. En toda multiplicación de matrices igual a una multiplicación, obviamente nosotros observemos que lo común que lo tienen que es A, ¿no es cierto? Y la mayoría lo que hace es lo que te voy a indicar, ¿no? Coge la condición y dice, no, pero entonces si A por B es igual a A por C, entonces B y C son iguales. Y eso está mal, porque no siempre y no necesariamente tienen que ser iguales, ¿correcto? No necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, eso tiene que quedarse bien claro. En el caso del A por B igual a A por C más B por C, ¿sí? Es igual a, ¿correcto? Claro. Entonces aquí tendríamos que, si A es igual a B, entonces A es igual a B, entonces C es igual. En este caso, A por C es igual a C por A, ¿correcto? Ya está, entonces eso es con B y C. Y la del elemento neutro que es el cerito, ¿no? Que ya lo conocen. Vamos entonces a la segunda partecita, que es una matriz inversa. Nosotros a la matriz inversa le denominamos así a una matriz no singular, ¿no es cierto? Que es una matriz denotada con un A a la menos 1, ¿ya? La cual tiene condiciones para poder definirlas. Por ejemplo, el A inversa es igual a 1 sobre la determinante multiplicado por la adjunta, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por la adjunta de la matriz A. En este caso, sabiendo que la determinante tiene que ser necesariamente diferente de 0. ¿Qué propiedades tenemos en la matriz? Facilito. Tenemos A, ¿sí? Tenemos A, en este caso, por B a la menos 1, y este es B a la menos 1, A a la menos 1. Pero, mira, esto de acá sí es correcto, porque se sale de esta manera. Pero, aquí la condición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que puedo hacer esto. Menos por menos se convierte en un más. En este caso el negativo, cuando son ¿no? Cuando son una escalar con una matriz, entonces sale la escalar y la matriz sí queda elevada a la condición de menos 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tendrías ¿no? la definición de una matriz inversa. Ahora, la regla práctica dice que la matriz inversa de una matriz cuadrada de orden 2 por 2, una regla práctica. ¿Qué decimos? Los elementos de la diagonal principal cambian de posición, o sea, 22 y 11. Y los de la secundaria cambian solamente de signo. ¿Sí? Cambian solamente de signo. Y ahí tendríamos ¿no? Como serían 2, 3, 1, 7. Y tendríamos que, en este caso, la inversa sería 1 sobre la determinante que ya está acá. ¿Sí?
¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos, si quiero hallar la inversa de A, sabiendo que esto es 2, 3, 1, 7, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí lo que hacemos es que primero calculamos su determinante, que en este caso sería 2 por 7 menos 1 por 3, que quedaría en este caso 11. Una vez con el 11, voy a la condición del A, ¿no es cierto? Es de la inversa. Sería un onceavo, ¿sí? Un onceavo de 7 menos 3 menos 2, 1, ¿sí? O menos 1 en este caso. Y lo que hacemos es multiplicar el 1 onceavo cada uno de los elementos, quedándome 7 onceavos, menos 3 onceavos, menos 1 onceavo y menos 2 onceavos. Vamos a la siguiente vista, mira. La matriz ampliada, la famosísima matriz ampliada. Es colocarle, ¿no es cierto?, una matriz a la condición, por ejemplo, que en este caso es 3 por 3, hemos acoplado ahí, ¿no? Y vamos a bajarlo a la condición y lo hacemos en una sola situación. Entonces, ¿para qué utilizo eso? Normalmente se utiliza para la obtención de matriz inversa por Gauss-Jordan, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Para obtener la matriz inversa a partir de Gauss, sea la matriz cuadrada con la matriz identidad del mismo orden, construimos la matriz ampliada. O sea, si yo tengo la matriz A, le voy a poner la matriz ampliada acá. En este caso, donde por operaciones elementales, por filas, puede procurar conseguir una nueva matriz. ¿Ya? Entonces, mira la condición. Para aplicar este método, para encontrar la inversa por este método de la matriz, en este caso cuadrada, lo que vamos a hacer es tratar de inicialmente de ver que sea uno no singular, ¿no es cierto? O sea, propiedades que debe tener la condición. Obviamente que los elementos de una determinada, en este caso, fila o en la parte izquierda que sean iguales a 0. Y se afirmará que no existen inversas, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta lo que dices acá. Vamos por acá, mira. Vamos por acá, observa. Por ejemplo, yo tengo el dato 2, 3, 4, 5. Quiero aplicar matriz inversa, pero solamente que sea de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la construcción fácil, no? Traemos este dato y le colocamos adicional a esto una matriz inversa. ¿Correcto? Una matriz inversa. Por lo tanto, ¿qué pasa con esa matriz inversa? Esa matriz inversa, pues se va a calcular así, según Gauss. Esta matriz que es de orden, ya, de orden 2 por 2, vamos a ampliarle, porque esa es una matriz ampliada, vamos a ampliarle una matriz inversa. En este caso lo que hacemos es desaparecer el elemento, ¿no es cierto?, del centro y el elemento 0 de acá. ¿Sí? En este caso lo que hacemos es un medio de la primera fila, un medio por un medio por un medio por un medio, te queda 3 medios. ¿Correcto? Ya estoy en la segunda. ¿Qué quiero eliminar? Ahora voy a restar a la fila 2. Ya, a la fila 2 menos la fila 1. Menos 4 veces la fila 1. Menos 4 veces la fila 1. Entonces, en este caso, voy a restar y me va a quedar este dato. Y la 3... ¿no? Y la tercera condición es que yo veo que la fila 1 más 3 medios de la fila 2 habríamos encontrado la inversa de este lado, ¿no es cierto? Luego lo multiplicamos por menos 1 y automáticamente te queda este dato. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto digo que sí es inverso. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es una ecuación matricial? Es una ecuación cuya, en este caso, cantidad de la determinante, que debe ser diferente de 0, como es condiciones más fijas, no te vas a tener ningún problema. Por ejemplo, mira, si tienes una x menos una b por, ¿no es cierto?, punto y coma, la determinante de x igual a 0. En este caso, nosotros tenemos acá colocarle una inversa al inicio, colocarle una inversa de al inicio, hacer que esto de acá se haga la unidad, y esto de aquí, ya, ¿no? Y esto de aquí lo íbamos a jugar acá. En este caso, mira, vamos a colocarlo acá. Ya tendrías el dato. Facilísimo, ¿no? ¿Ya? No te vayas a confundir en el dato. Por lo tanto, ahora, en la matriz de Vandermonde, mira. En la matriz de Vandermonde. Hablamos de una matriz de Vandermonde como cuando tienes una matriz potencial. Una matriz potencial, ¿ya? La matriz de Vandermonde es una matriz potencial en donde nosotros hablamos que las diferencias se van a hacer por agotamiento.
Por ejemplo, el W menos todos los datos, por ejemplo, evidencias acá, W menos Z, W menos Y, y menos X, ¿no es cierto? Hasta que se lleguen a restar los últimos datos, que en este caso es Z con Y, Z con X y Y con Z, que serían los que están acá. Por lo tanto, toda esta multiplicación sería en este caso su desarrollo de la matriz por Vandermonde. Si observas acá, yo tengo 1, 3, 9, que sería 9, sería 3 al cuadrado, 1, 4, 16, que sería 4 al cuadrado, 1, 5, 25, que sería 5 al cuadrado. Entonces serían las condiciones potenciales. Por lo tanto, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos 5 menos 4, que en este caso es, ¿no? En este caso es 1, luego tengo 5 menos 3, que es 2, luego tengo 4 menos 3, que es 1, multiplicamos todo esto y ya tendríamos la determinante. Eso es en el caso de Vandermonde. La expresión matricial, ¿qué es una expresión matricial? Recibe este nombre, ¿ya? Al resultado de reemplazar la variable de una expresión algebraica racional por una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, en el teorema dice que al reemplazar la variable de una expresión algebraica racional por una matriz, el término independiente de la condición de la expresión quedará multiplicado por la matriz identidad, ¿no? En este caso, mira, observa acá. Lo que te dice es esto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este 3, mira, que tengo acá. Este 3 no puede sumarse o restarse a la condición de manera directa, entonces automáticamente lo convertimos en la unidad y quedará multiplicada por la condición que te dieron. Y en este caso vamos a conseguirlo según la condición polinómica. Lo descomponemos, ¿no es cierto? Lo descomponemos y lo reemplazamos, la matriz A. Y en este caso, obviamente que el 3 no se puede sumar, por eso se reemplaza por una identidad del mismo orden que tiene la condición original acá. Si este es 2 por 2, esta identidad también es de 2 por 2. Por lo tanto, resto los datos y ya tengo mi respuesta, ¿no? Mi polinomio en este caso PDA. ¿Correcto? Luego tendríamos entonces ahora los problemitas. Mira, primer problemita, ¿qué tenemos acá? Dice, da las matrices. Tengo una matriz 1, menos 3, 2, 5, ¿sí? Menos 3, 2, 5. Y acá tendríamos, ¿ya? Y acá tendríamos, en este caso, la matriz B, 4, 1, 2, 6. ¿Qué me piden hallar? Hallar X, ¿no es cierto? ¿En dónde? En la ecuación A menos B a la transpuesta, o A menos B transpuesta, más X igual a 2 veces B transpuesta más A, ¿correcto? Tenemos nuestros datos, me piden la suma de los elementos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo primero que desarrollaremos sería la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación, ¿ya? En la ecuación tendríamos que, si yo despejo el X, esto lo paso a restar, te quedaría esta condición de acá. Por lo tanto, lo que tendríamos acá es que el A menos B, ¿no es cierto? El A menos B, que vamos a calcular de este dato, que nos quedaría lo de acá. Vamos a sumar 4 menos 1 menos 4 menos 3, 1 menos 3 menos 1 menos 4 y así, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos la condición ahora de B transpuesta más A y tendríamos este datito, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora lo reemplazamos en la ecuación de arriba y te quedaría 2 por el dato, por la matriz, ¿no es cierto? Escalar te queda en este caso 10 menos él, ya te quedaría este dato de acá. Y esto ya te quedaría la condición, ¿ya? Esto te quedaría la condición de la suma de los elementos 10 menos 2, perdón, 13 menos 2, 10 y 23, que se quedaría 44, ¿correcto? Luego tendríamos en nuestro problemita 2, mira, hallar el valor de x más y más z, y lo que hacemos en este caso es bastante puntual, mira. Aquí lo que hacemos es determinar nuestros datos a partir de, ¿no es cierto? Determinar nuestros datos a partir de, y tendríamos en este caso 1, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 0, x, y, z en este caso, multiplícalo diagonal por, en este caso, fila por columna, ¿sí? Fila por columna, para que te quede la condición de esta naturaleza, ¿sí? ¿Ya? Dime. Estoy grabando. Ya, en este caso tendríamos 0, 2, y, 0, z, 1. En este caso, ¿por qué? Porque multiplicas fila por columna, fila por columna, fila por columna y es 1. Fila por columna y es 1. Y te quedaría la condición. Luego hacemos por este sistema de ecuaciones, lo reemplazamos, mira, y tendríamos el valor de y. ¿Por qué el valor de y? Porque como x más z vale 2 y encontrarías y, ya encontrarías la ecuación de acá, mira. ¿Sí? Y te quedaría 28 novenos, ¿correcto? En el caso de aquí, mira, lo que hacemos es una condición bastante sencilla. Como te piden la traza, pero te piden de la x, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos encontramos la matriz inversa del dato. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una
una ecuación matricial. Entonces le voy a multiplicar por inversa para que esto se convierta en la identidad y se convierta en X y tengas esta condición. Y como ya tienes la inversa, multiplicarlo por B, que te quedaría esto, y como quiero la traza, sería solamente los dos de la diagonal. ¿Ya? Ya tendríamos ahí. En la condición 4 ya tendríamos que A y B, ¿no es cierto? Como me está preguntando A por B, entonces bastante puntual, mira. Míralo acá. Voy a multiplicar esta fila por esta columna y hago una ecuación y determino la. Y voy a multiplicar esta fila por esta columna y hago esta ecuación y lo voy a igualar al menos 51 y encontraría los datos. Por lo tanto, el A por B sería en este caso menos 66, ¿correcto? Muy bien. Y en la condición final tendríamos acá, mira, para que la matriz de identidad, obviamente acuérdate que habíamos dicho de la matriz de identidad, ¿no es cierto? Cuando era 1, 1, 1 y el resto ceros. Entonces, si este vale 0, este vale 0 y este vale 0, voy a hacer ecuaciones. La vale 40, el M sería 44, el B sería 20, y luego lo pasábamos a sumar. ¿Y quedaría cuánto? 104. Muy bien, chicos.